Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. Gracias por estar en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. Les saludo con muchísimo agrado. Hoy vamos a conversar con el superintendente de la banca, Amaury Castillo, que resulta que en enero iniciarán los periodos de pago y la moratoria que se había declarado pues vencerá. Hay muchas empresas y pues personas naturales que están temiendo este momento porque sienten que todavía con el retraso de la apertura de los bloques económicos no están produciendo lo que se necesita para poder hacer sus pagos. Así es que hoy nuestro invitado nos va a ayudar a entender esta situación y también obviamente todo lo que rodea al tema de la banca. Vamos a conversar con don Amaury. Quiero darle la más cordial bienvenida a don Amaury Castillo. Bienvenido. Gracias por estar en el Polígrafo. Al contrario, Adelita, gracias a ti por la invitación. Pues un gusto. Don Amaury, me gustaría empezar que me dijera cuál es la situación de la banca en este momento. Es decir, en pandemia ya habíamos hecho antes un balance de cuánto dinero se quedó pausado en la moratoria de los pagos, pero yo quiero saber si ha habido algún cambio con respecto a la forma de antes. Gracias, Adelita. Muy pertinente tu pregunta y gracias una vez más por la oportunidad de compartir con tu teleaudiencia y con tus lectores también algo de información relevante sobre un tema que subyace, digamos, en esta crisis que efectivamente pues, nos tiene a todos muy ocupados. Yo creo que sobre la base de la información que tenemos disponible al 30 de junio del presente año, el sistema bancario panameño presenta fundamentos financieros muy estables. Los bancos han fortalecido su posición líquida y los niveles de solvencias medidos a través de la adecuación de capital son robustos. Actualmente, tanto la liquidez legal está por el orden de los 65.3%, sí, como la solvencia está en 15.9%, de los bancos exceden el doble de los requerimientos que se establecen de acuerdo al marco legal y regulatorio de los bancos. Parte de esto es gracias al avance que ha tenido Panamá en la adopción de las normas de Basilea III, lo cual lleva a nuestro sistema bancario a cumplir con los altos estándares internacionales. Sí. En términos, digamos, de balance, te podría compartir algunas otras cifras. Los activos al 30 de junio, es decir, al concluir el primer semestre, ascienden a 129.189 millones de dólares. Un ligero aumento de 6.7% si se compara con similar periodo del año anterior. Este primer semestre, los bancos mantienen una gestión muy conservadora, privilegiando fortalecer su posición de liquidez frente a un ambiente, digamos, de mucha incertidumbre y sobre la base también de una presión de un periodo de gracia que se ha dado, la ley de moratoria, como bien tú lo planteaste, el no recibir los pagos correspondientes a los abonos de obligaciones. Todo eso le ha puesto, digamos, un nivel de presión adicional a la banca. Por el otro lado, los resultados del primer semestre nos reflejan una disminución de las utilidades de los bancos por el orden del 5.8%, del 25.8%, si se compara con similar periodo del año anterior. Con 25%, me dijo. 25%. 25.8% si lo comparamos con similar periodo, es decir, al 30 de junio del año anterior. Ajá. Esto va a ir creciendo, ¿no? Ahora, es muy claro, Adelita, y creo que vale la pena precisar esto, que este año no será el año de los resultados favorables para el sistema, como tampoco lo va a ser para muchas empresas del sector real de la economía. Los bancos no son ajenos a ese contexto y eso es importante que lo tengamos claro. O sea, los bancos no están blindados al vaivén o a la incertidumbre, sí, o a un contexto complejo y difícil como el que estamos viviendo. Es verdad, por eso es la preocupación. Entonces, la pregunta que yo me hago es, usted habla de que todavía tenemos un sistema robusto, ¿verdad? Y ante eso yo me hago la pregunta, entonces,
estamos previniendo que no haya un riesgo de liquidez de los bancos, y por eso estoy viendo que el Banco Nacional emite bonos por $1.000 millones por si se necesita. Ese es el fondo de liquidez de contingencia que ustedes le llaman. Y ya teníamos antes otros 1.000 millones que se habían obtenido del FMI con respecto a eso. Entonces me llama la atención cómo usted me está diciendo que tenemos un sistema robusto, pero al mismo tiempo estamos llenándonos de plata por si a los bancos se les ocurre jalar, porque verán que hay una moratoria que no podrían contener. Excelente pregunta, Adelita. Como prudencia, te lo resumo como cautela, te lo resumo como anticiparse a situaciones mucho más complejas. Y eso es lo que prudentemente y de manera muy responsable tiene que hacer la banca, y es parte fundamental de la labor de la Superintendencia de Banca. En este contexto, como te hablaba hace un ratito, esa reducción que te hablaba, digamos, de utilidades, se explica entonces por los menores ingresos que están recibiendo la banca, ingresos de tipo operacional, por el orden de 5.8%, y mayores gastos. Y voy a subrayar aquí gastos, debido a las provisiones que han realizado hasta la fecha por el incremento del riesgo de crédito de la cartera de préstamos, un aumento que anda por el orden del 76.2%, si comparamos también con las provisiones del año pasado. Es decir, la banca es un negocio de gestión de riesgo. Si bien es cierto, aún mantenemos niveles adecuados de liquidez y de solvencia, pero tanto la liquidez y la solvencia, Adelita, son temas finitos. Es decir, esto tiene límites. En consecuencia, dado, digamos, la ley de moratoria que ha extendido el plazo hasta finales de este año, obviamente le pone una situación más compleja al sistema bancario, para lo cual los bancos están actuando dentro de sus capacidades. De ahí, por ejemplo, el ingreso o el haber ido por parte del Banco Nacional a los mercados de capitales internacionales. Eso es una evidencia, y que haya logrado lo que logró, de alguna manera nos dice que el país sigue generando la confianza, ¿no? Sí, hasta ahora estamos. En los bancos y obviamente en el sistema bancario. Bueno, vamos a hacer una pausa, don Amaury. Vamos a regresar con más, porque realmente hay bastante que explorar en este tema. Y es un laboratorio prácticamente, porque como nosotros no hemos pasado en esta situación desde hace, tal vez desde la memoria de todos nosotros, estamos explorando nuevas situaciones que vamos a tener que manejar, y en uno de los activos más importantes del país, que es el sistema financiero. Una pausa y regresamos. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Muchas gracias por continuar en sintonía del Polígrafo. Bueno, hay un estado de prevención por parte de la banca, y para eso se han hecho prácticamente una plataforma para evitar que se haya un asunto de contingencia. Yo me pregunto, don Amaury, usted sabe que en cuestión de riesgo, me está hablando que el negocio es un asunto de riesgos. Ahorita mismo han bajado los ingresos 5.8%, pero en cambio han subido los gastos desproporcionalmente. Yo no quiero entender eso como un asunto que no es manejable, pero en términos de riesgo que usted me habla, ¿en qué porcentaje ve usted ese riesgo en este momento en el sistema bancario? Si es que me lo puede traducir de una forma en que lo entienda nuestra audiencia común.
Bueno, mira, Adelita, sí, efectivamente, como te reitero, es un negocio de riesgos, es un negocio de saber identificar, saber cuantificar, saber gestionar los riesgos asociados al negocio, digamos, de intermediación financiera. Claramente, digamos, el sector financiero en su conjunto representa algo así como el 7.1, 7.2% del Producto Interno Bruto. Sí. Pero de ese 7.1, 7.2, la banca representa probablemente el 92, 93% del total del sector financiero. Okay. De ahí la importancia que tienen los bancos en el desarrollo de la economía de cualquier país. Ahora, yo creo que es importante que dimensionemos, por ejemplo, la situación que estamos viviendo ante la situación, digamos, de no pago de préstamos a la banca. Y yo creo que esto, si me lo permites, con el mayor gusto te doy, digamos, algo de información. La salud de la cartera de préstamos, Adelita, de los bancos, presenta este año un nivel diferente. Así es, por eso es que íbamos a eso. Así es, muy pertinente tu pregunta. Sí, obviamente, si la comparamos con los años anteriores. Ellos así debido al impacto severo de la situación económica sobre los clientes de los bancos. Por un lado, la morosidad de los préstamos internos, medida por aquellos préstamos que no han recibido pagos a 30 días o más. Así es. Representa el 4.3% del total de la cartera de préstamos, digamos, a mayor de préstamos locales. La superintendencia clasifica la calidad de la cartera en 5 categorías, de menor a mayor riesgo. Y se encuentra, digamos, al día en sus pagos. Yo te diría que la cartera normal o aquella cartera sana y de menos riesgo que se encuentra al día en sus pagos representa el 90.3% de toda la cartera. ¿Al día cómo? Al día cómo, don Amaury, en tiempos de moratoria. No tiene ningún día de atraso en recibir sus pagos. O sea, al momento, y esto es importante hacer, digamos, un antes y después, las medidas que tomamos en la Superintendencia de Bancos en marzo de este año fue precisamente para preservar la cartera de crédito de mejor calidad. Y es esta la cartera a que me estoy refiriendo. Es decir, el 95% del total de la cartera de mejor calidad fue la que la superintendencia procuró a través de un acuerdo bancario emitido en marzo de este año para proteger, digamos, la mayor proporción de la cartera de préstamos y crear, digamos, un marco regulatorio más flexible y adecuado para que en esta difícil coyuntura le permitiese a los bancos otorgar medidas de alivio financiero a sus clientes bajo estas categorías. Es decir, sí, eso estamos claros. De normal y de mención especial. Sí. Ya, estamos claros, pero no significa que ellos están al día, sino que están sumergidos en este acuerdo. Cuando termine el reloj van a tener que ver cómo pagan y esa es la preocupación. La gente siente la manecilla, tic-tac, se me acaba el tiempo, la apertura económica se retrasó, no está como la habíamos planeado. Por lo tanto, me pregunto, ¿ustedes también están esperando un retraso de los pagos en el banco? ¿Qué pasa si el día de mañana llega la gente y les dice, sabes que yo no tengo dinero para pagarte el préstamo? O no tengo dinero para pagar mi hipoteca o la tarjeta de crédito. ¿Qué van a hacer los bancos en enero? Bueno, pues, excelente pregunta, Adelita. Y por eso los bancos están en este momento, es decir, en marzo, por ejemplo, se dieron medidas de tipo automática, prórrogas automáticas, moratorias automáticas, sin tener hacer ningún análisis de crédito o de la situación o del nivel de afectación de estas personas. Fíjate que tu preocupación y tu pregunta es muy válida porque al día, digamos, a la semana pasada, el monto de los préstamos que nosotros hemos clasificado como modificados, y ahí entran también aquellos que se han acogido a la moratoria, el monto anda por el orden de los 28.106 millones de dólares. Es un monto muy importante y si lo queremos comparar, podríamos estar hablando de algo así del 50% de la cartera total de créditos locales.
Entonces, Bueno. esto obviamente, estamos hablando también sobre un número de personas que está arriba del 1.000.000 de personas, 1.033.000 para... Entonces, aquí lo que el banco está a partir de julio, y eso es bien importante que lo tengamos claro, es ya haciendo un trabajo individual, caso a caso. Ya no es aplicable una prórroga automática, de manera tal que los bancos están y sus clientes están en contacto para entender cuál es el nivel de afectación que ellos están teniendo, para poder prever sobre la base. Había mucha incertidumbre, sigue existiendo, ya tenemos por lo menos algunas fechas tentativas de reapertura, ¿no?, de ciertas actividades económicas, lo que da pareciera luz al final del túnel, pero todo esto obviamente ha contribuido a no tener claros los escenarios del corto, mediano y largo plazo. Sí. Nosotros lo que estimamos es que los bancos están haciendo su tarea en este minuto para poder dimensionar, hombre, qué actividades y qué clientes van a tener un nivel de recuperación más rápida, qué clientes van a tener un nivel de recuperación más lenta, y Adelita, por supuesto, qué clientes no se van a poder recuperar. Bueno, y eso es lo que yo quiero saber en el siguiente bloque. Eso que me lo detalle exactamente, cómo se reparte esa cartera en esas empresas que no se van a recuperar, lo que va a perder los bancos, cómo lo van a asumir, y también hablar acerca de otros temas. Me gustaría ver cómo vamos a salir de las listas grises y qué opinas, si es que nos va a dar tiempo también, de entender unos proyectos de ley que hay en la Asamblea para regular los límites de los intereses bancarios. Una pausa y regresamos. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Vamos a continuar conversando con el superintendente de la banca, el abogado Amaury Castillo. Hay una preocupación grande por parte de los cuentavientes. Vamos a poner que un negocio quebró y le debe al banco. ¿Qué hace? Bueno, excelente pregunta, y es una posibilidad muy real. Obviamente los bancos van a tener que ir viendo exactamente cuáles son esas probabilidades de pérdida que pueden tener en su cartera de crédito. Eso en función a la situación económica, a las cifras que asustan en realidad de desempleo que se pueden estar proyectando para finales de año. Y claramente hablamos siempre de un 31 de diciembre de 2020. ¿Y qué hay del 1 de enero del 2021? Sí, como que si en enero todo se soluciona, ¿no? Eso es lo que uno tiene en la cabeza. Ya en enero pasa. Todos sabemos que eso no es así. Por eso es la importancia de la proactividad de los bancos, de tener ese contacto con sus clientes para ir previendo. ¿Pero qué me dice entonces, don Amaury? ¿Les van a dar más tiempo para pagar después? ¿Harán otros arreglos de moratoria? O sea, ¿cuáles son las alternativas que va a tener el banco? Porque igual va a pasar con la gente que tiene hipoteca. Va a ir el banco, le va a agarrar la casa a la gente. Yo dudo que el banco se vaya a llenar de bienes. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Se van a comer los bienes? ¿No? Mira, estos temas, Adelita, y gracias por traer ese tema, estos temas son absolutamente técnicos. O sea, digamos, de un nivel de una capacidad profesional, de conocer exactamente cómo se manejan estos temas. De ahí lo importante de que todo este tratamiento, como lo hicimos en el mes de marzo, se maneje en función, digamos, de normas técnicas y tratar en la medida de lo posible extraerla del nivel político. Porque el nivel político, aun cuando tiene, digamos, podrían tener buenas intenciones, puede crear serias distorsiones desde el punto de vista del manejo de la prudencia de lo que tiene que hacer un banco. Nosotros, digamos, la ley de moratoria, que es ley de la República, y esta superintendencia tiene que velar por su estricto cumplimiento. Claro. Obviamente,
lo único que hace básicamente es aplazar el pago de la deuda hasta el mes hasta el 31 de diciembre del 2020. Las medidas que adoptamos en marzo de este año te dan esa flexibilidad para no solamente dar un periodo de moratoria, sino también para poder renegociar los términos y condiciones originalmente pactados en esa operación de crédito. Si yo aún me encuentro en una situación, digamos, de que no tengo trabajo, sí, entonces yo tengo que llegar a un arreglo con el banco. El banco tiene que ser consciente y hay conciencia social de la situación que vive el mundo y Panamá no está para ello, y le dará soluciones muy a la medida, a la capacidad o a la nueva realidad que tenga ese. Y eso es lo que están previendo ustedes. Eso es lo que están previendo ustedes con los 2.000 millones de dólares que están listos para el Fondo de Contingencia de Liquidez. Don Amaury, usted como superintendente, que me gustaría avanzar un poquito en el tema, como superintendente de la banca, cuando le dicen las opiniones internacionales que en Panamá no estamos haciendo lo suficiente para poder combatir el blanqueo de capitales y la lucha al terrorismo. Recientemente recibimos la visita del señor Robert O'Brien, un asesor de seguridad del señor presidente Donald Trump, que dijo que pues, iba a ayudar a Panamá a salir de esta lista. ¿Qué significa eso de que va a ayudar a Panamá a salir de la lista? Bueno, primero poner en contexto el problema, Adelita. El problema, digamos, de las listas grises, listas discriminatorias, más allá, digamos, porque hay muchas listas, ¿no? Hay muchas listas. Claro. Digamos, no es nuestra intención entrar, digamos, a una valoración si estas listas son justas o si son antipáticas, porque ello puede resultarnos un poquito, digamos, complejo de definir. Pero claramente para un país como Panamá, que tiene una vocación de servicio, que tiene una plataforma de servicios legales y financieros a nivel internacional, el tema reputacional es un tema de la esencia. Desde nuestra perspectiva, lo importante ahora mismo es que las acciones que realicemos no solo para salir de una lista, sino para nunca más volver a una lista. Exacto, claro. Y eso obviamente que requiere todo de un esfuerzo concertado que ya está caminando. No es un esfuerzo ¿no? Esto ya viene de varias administraciones, pero tenemos que tenerlo, digamos, como parte de un objetivo estratégico del país. Si nos quedamos empantanados, ¿no? Y a veces podemos salir, digamos, con algunas justificaciones arraigadas a temas del más alto nacionalismo o simplemente cuestionarnos por qué tenemos que cumplir con esos estándares internacionales, no estamos viendo realmente las posibilidades que tenemos hoy día de poder continuar atrayendo esa inversión extranjera directa. Entonces, es importante que con respecto a la lista de Gafi, que probablemente sea la más relevante, pero también estamos en el foro global de la OCDE. Sí, así es. Podamos mostrar efectividad. Efectividad quiere decir también intercambio de información. ¿Panamá va a estar dispuesto a otorgarla o van a seguir dando largas o le dan la mitad o les dan un tercio de la información que piden? Panamá se ha comprometido internacionalmente a cumplir con los acuerdos internacionales de cooperación, de intercambio de información fiscal. Ya eso es un compromiso de país y es importante que cumplamos. O sea que en noviembre que les pidan la información de los depositantes de Colombia, ¿se las van a dar? No hay vuelta atrás, Adelita, esa es la realidad. Es una realidad que ya se ha venido construyendo, que ha costado, por supuesto, sensibilizar a las partes. Pero sentimos que aun cuando es un paso en la dirección correcta, todo ese proceso para poder llegar a donde estamos a nivel de compromisos internacionales costó muchísimo. Pero ya no hay vuelta atrás, hay que cumplir. Y eso nos va a ayudar para salir de la lista, disculpe que lo interrumpe. ¿Eso nos va a ayudar para salir de la lista realmente o qué es lo que más hay que hacer? Bueno, mostrar efectividad, como te digo, ya no es aprobar leyes. Sí, eso correcto. Es, digamos, el concepto, apruébame esta ley, aprueba esta regulación. No, ya tenemos leyes y tenemos regulaciones
adaptadas a los más altos estándares. Ahora, la metodología de evaluación que tiene Gafi y que se la hace a todos los países miembros de Gafi es, bueno, esas leyes y esas regulaciones que aprobaste, muéstrame que son eficaces. Claro, cúmplelas, porque no se cumplen, eso es lo que están reclamando. Es parte del problema, es un tema también de mostrar, de ser y parecer. Yo creo que aquí lo importante en este tema, Adelita, será que nuestra plataforma sea reconocida como lo suficientemente atractiva para atraer flujos de capitales lícitos, y subrayo lícitos, claro, y reducir ese riesgo reputacional que hemos tenido desde décadas atrás. Yo debo reconocer, Adelita, de que el gobierno del presidente Cortizo está avanzando con una estrategia integral con ese propósito. Pero esto no es solamente una superintendencia de bancos, te he dado la opinión desde la superintendencia de bancos, pero esto es multisectorial. Sí. Hoy día los temas de impuestos, o sea, a ver, blanqueo de capitales provenientes de evasión fiscal. Claro. Blanqueo de capitales provenientes de actos de corrupción. Y blanqueo de las drogas o blanqueo de lo que... Claro. Ya no es el blanqueo de capitales por narcotráfico solamente. Exactamente, eso es lo que se tenía en conceptual, pero ha cambiado completamente. Don Amaury, el tiempo se me acaba, yo le voy a pedir que no sea la última vez que esté con nosotros. Hay mucho que hablar acerca de la banca, como le decía, es un asunto prácticamente experimental, de que vamos a ir viviendo todos los días y entendiendo cómo va a ir funcionando esta situación de la moratoria, los pagos y la forma en que la gente va a poder afrontar la crisis más adelante. Yo le agradezco infinitamente, don Amaury, el tiempo, de verdad. Muchas gracias por estar en el Polígrafo. Gracias a ti, Adelita. Hasta una próxima ocasión. No se vaya. Gracias a usted por estar con nosotros y le espero la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Canal exclusivo de Cable Onda.